Bueno, entonces vamos a continuar acá. La idea es saber si le damos derecho, a ver si sacamos por ahí tipo 5:30. Necesitamos terminar hoy la norma, ya toda la norma de ISO 45001, para que dentro de 8 días veamos ya el decreto de 72 y la 0319. En ese módulo vamos a hacer unos tallercitos para que comencemos ya a mirar cómo vamos a implementar todo eso que nos están solicitando, pues, la normatividad colombiana y esta norma ISO 45001. En el 7.4, que toca la parte de comunicaciones, me habla de que yo tengo que establecer un proceso de cómo, qué comunicar, cuándo comunicar y a quién voy a comunicar. Eso, pues, realmente las evidencias para establecer este punto es un procedimiento de comunicaciones o una matriz de comunicaciones y el registro de las evidencias de esas comunicaciones. ¿Yo a quién debo comunicar? Debo comunicarles a todos los que son visitantes, a los contratistas y otras partes interesadas. Recuerden que nosotros tenemos que tener dos tipos de comunicaciones, lo que son las comunicaciones internas y lo que son las comunicaciones externas, que vamos a ver a continuación. Entonces, en este punto hay 6 debes que me piden la norma por favor, para que los tengamos ahí en cuenta. Hay un proceso, o sea, un procedimiento, y hay un conservar, que es un registro. Por eso en el proceso está el procedimiento de comunicaciones y el conservar es el registro de las comunicaciones. En ese 6 debes, ¿cuáles identificaron ustedes primero ahí? Bueno, un debe. Los conocimientos legales, ¿o qué? En el 7.4. Sí. Está, debe permitir la recopilación, la actualización y la difusión de la información. Ah, ya. Debe asegurarse que se proporcione la información pertinente a todos los trabajadores, ese es el segundo debe, y partes interesadas. Ale, antes de asegurarse, hay otro debe, que es tener en cuenta los aspectos y diversidad. ¿A dónde, perdón? ¿A dónde? Antes debe asegurarse, hay otro, que la organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad. En el 7.4. Sí, ese es el segundo. Ok. Lo que pasa es que el 7.4 se divide en varios. 7.41, 7.42, que había que mirar ahí que el 7.42 es comunicación interna, 7.43 es comunicación externa, para poder diferenciar los debes. Sí, señor. Alejandro. Sí, señor, lo estoy escuchando. Qué pena, yo no que tenía el... Pero si es así como yo digo, pues, Sí, señor. Según sí, la comunicación, había que establecer los debes internos y externos. Ajá. Claro, pues, De establecer, perdón, implementar y mantener los procesos necesarios por comunicaciones. Ahí está el primer debe. Qué pena, les pido disculpas. Lo que pasa es que tenían el manual en los anexos. Entonces, tienen toda la razón ustedes. Les pido disculpas. Bueno, el otro debe estar en... Entonces, bueno, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos. O sea, me está pidiendo un procedimiento para las comunicaciones, tanto internas como externas. Y lo que se les habla ahorita, qué voy a comunicar, cuándo comunicar y a quién comunicar.
¿Qué otro debe tenemos por ahí? Está después de la letra D. Dice, la organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad, por ejemplo, género, idioma, cultura. Eso es porque es tan importante. Porque al momento de comunicar, yo tengo que saber si yo tengo personas extranjeras que hablan de pronto otro idioma diferente, o sea, que no hablan el español, si yo voy a tener visitantes del extranjero, entonces la inducción de seguridad y salud, por eso acá esta parte de visitantes, no puede ser un idioma como el nativo de nosotros, sino que tiene que ser el nativo de ellos. O sea que la inducción tiene que ser de 2 idiomas. Tengo que tener en cuenta la caracterización del género para referirme a las mujeres, para referirme a la parte de los hombres. Tengo que también conocer la parte de la cultura, si la persona sabe, la parte de alfabetización, si la persona sabe leer o no sabe leer ni escribir. Entonces tengo que mirar toda esa parte de la comunicación para lograr llegar a todos los trabajadores, a todos los visitantes, a todos los contratistas y a las demás partes interesadas. Tenemos otro debe en la parte de abajo, que es la organización debe asegurarse de que se consideren los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación. Importante es cómo las partes interesadas, como ONG, la parte del gobierno, la parte de socios, todos los stakeholders o partes interesadas, cómo van a hacer esas comunicaciones hacia la organización, si la ARL, si el Ministerio de Trabajo, cómo van a hacer esas comunicaciones para mirar que esa información que lleguen a la persona correcta de seguridad y salud y no que le llegue al jefe de mantenimiento o al jefe de compras, entre otros. Tenemos otro trabajo que dice, al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta requisitos legales y otros requisitos. Otro debe abajo de la organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión. Esto es muy importante. Hay comunicaciones que se tienen que hacer, digamos, en un tiempo límite. Ejemplo, si yo establezco la matriz de comunicación externa e interna, en el ejemplo de un reporte de incidente o accidente de trabajo, vamos a un reporte de accidente de trabajo. El reporte de accidente de trabajo internamente en la matriz de comunicación dice qué comunicar un accidente de trabajo. ¿Cuándo comunicar? Cuando ocurre pues, un accidente de trabajo. ¿Y a quién comunicar? Entonces, la persona que sufre el accidente de trabajo le reporta al jefe inmediato y al encargado de SST, ¿cierto? Internamente, es la comunicación interna. Y cómo comunicar es ya como, digamos, si tiene un formato, si tiene un aplicativo para hacer ese reporte. Ahora, la comunicación externa de ese reporte de accidente no se puede quedar ahí. La comunicación externa es que yo voy a reportar ese accidente en menos de 48 horas a la ARL. Que yo voy a reportar ese accidente si fue grave al Ministerio de Trabajo a través de un comunicado de la empresa. Y todo accidente de trabajo, me dice la norma que yo también tengo que reportárselo, no solamente a la ARL, sino que tengo que mandar una carta, anexarle el JURAT o el formulario de registro único de accidente de trabajo y se lo envío a la EPS que está inscrito ese trabajador que sufrió ese accidente. Eso me lo dice a mí la norma. Entonces, en la matriz, por el procedimiento, yo tengo que establecer todos esos parámetros, tanto internos como externos, a la hora de comunicar. Entonces, otro debe es abajo donde dice la organización debe responder la organización debe conservar la información documentada
documentada como evidencia de sus comunicaciones según sea la propiedad. Entonces, debo de establecer un archivo documental para guardar todas esas comunicaciones. Muchas de las empresas manejan unos códigos, o si no manejan códigos, yo le coloco solamente la fecha de la comunicación para irlas guardando y establecer un orden como evidencia. Entonces, lo que ustedes hablaban ahorita es que hay unas comunicaciones internas, es qué es lo más relevante en el sistema de gestión que yo necesite como encargado de seguridad y salud que conozcan todos los trabajadores al interior de la empresa. Entonces, como evidencia tenemos lo que son canales de comunicación como correos electrónicos, páginas web, mensajes de chat o se crea un grupo en WhatsApp para comunicar todo por ahí. Que se creó una nueva norma en materia de COVID, entonces la publicamos por ahí, que es que se va a lanzar un programa de gestión del riesgo, lo comunicamos por ahí, o una cartelera si no tengo esta parte tecnológica, o dentro de la matriz identifique que hay trabajadores que no tienen mi celular, porque a mí me ha pasado. Usted tiene celular, sí, yo tengo celular, pero flecha, que solamente me entran y me salen llamadas. No les gusta la tecnología, no les gusta WhatsApp ni todas estas redes sociales. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, a esos trabajadores que no tienen eso, yo publico su cartelera, les entrego un comunicado físico, verifico que sí se les dio la información a través de una encuesta, en fin. Tengo que establecer esos canales de comunicación para evidenciar que relativamente funcione, primero que funcione, segundo, que lleguen a la población objeto, que yo identifique la matriz. Y tercero, que sea, que haya un feedback, o sea, que a medida que yo también comunique, yo también puedo recibir retroalimentación por parte de ellos. Cuénteme, don Jorge. Alejandro, mira, yo no sé si, a ver si eso está como, o dónde cabe, por ejemplo, uno entiende ahí que hay unos conductos regulares, ¿cierto? Y yo no veo como cuando hablan ahí de la comunicación, los comités, o sea, los comités pues los comités, las funciones que tienen un riesgo o los que participan en valorar el riesgo, ahí como que no sé dónde lo meten ahí en la parte de comunicación. Sí, don Jorge, eso se mete en la parte de comunicación, por decir algo. Cuando se reúne el comité, estamos hablando del comité paritario de seguridad y salud o el comité de convivencia. Yo creo que deben de ser los dos, porque okay, uno está como en la función interna y ya el comité de convivencia, ahí tienen que, por eso no veo como los comités, ahí como una parte importante dentro del funcionamiento de la comunicación. No sé si la ley se corta en eso, pero no le dan como esa validez del seguimiento que deben de tener y la participación que deben de tener, ¿cierto? Pero cuando hablamos de que no le dan la importancia y el valor, ¿en cuál se refiere? Por eso nosotros estamos hablando de la norma ISO, que esté escrito pues dentro de esa ISO, sí, como un valor agregado, ¿cierto? Como un valor agregado que tenga la parte o le den relevancia al funcionamiento de esos comités. Sí, claro, la norma sí lo establece. Ah, bueno. Nosotros la vimos la clase pasada. Y yo me acuerdo que hablamos sobre eso, ¿cierto? Pero, sí, pero en esta participación en consulta. Sí, señor. Sí. Pero aquí en este puntico, yo veo que como que no le dan la relevancia. Pues me parece a mí. Como intermediarios de la misma comunicación. Usted sabe que un comité de convivencia puede hasta solucionar un problema. Un comité de convivencia en lo que tiene que referencia al riesgo o al accidente como tal, siempre la prevención es del riesgo, que es lo que estamos hablando en un momento determinado, para que no ocurra ese siniestro. Yo no estoy diciendo que no mala, sino que
que hay en una parte de comunicación que es tan importante, en la parte interna y externa, no se le dan como la relevancia, pues así de importancia. Sin Sí. decir que no es importante, pues y que más atrás no. Sí, señor. Vamos a ver que si hay digamos que sí le dan una importancia a esa parte de los comités. Denme un momentico ya. Denme un segundito, yo les comparto acá. ¿Algo voy a aportar ahí, Carlos? Sí, con relación a lo que dice el compañero también, tenía lo de la comunicación interna que se estaba manejando en nuestra empresa. Llegó un momento de que la empresa quería tener evidencia de que todos los que participábamos en la organización tuviéramos conocimiento de lo que ellos nos estaban refiriendo, ya sea temas de seguridad, temas de cambios y eso. Y lo que nosotros dábamos era como un boost, un chulito a lo que ellos nos mandaban. Pero se evidenció de que lo que dice nuestro compañero, muchas personas no le daban la importancia o no le daban el chulito. Entonces lo que tomó la organización fue, dijo, bueno, este es el portal de información. Por el simple hecho de que nosotros publiquemos aquí, ya damos por sentado de que tú recibiste la información, así no le hayas dado chulo. Y ahí esa es como la evidencia que ellos tienen de que sí nos están socializando y nos están comunicando internamente. Ok, listo, gracias, Carlos. Mira, esto es un plan de comunicaciones internas y externas que desarrollé por una empresa. Entonces, acá está el sistema de gestión, es el de supervisión del trabajo. Lo voy a chiquitar un poquito para que podamos ver. Está el tema clave a comunicar, en este caso el plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Por ejemplo, la parte del COPAS, aquí en este caso de color amarillo, y en el comité de convivencia, sí se hace partícipe la comunicación. Dice la frecuencia, en este caso es mensual. El gerente administrador es a quien se comunican, dice gerente, administrador y colaboradores, o sea, a toda la organización. Porque cuando se hace una reunión de COPAS, se debe sacar un boletín informativo para que las personas conozcan qué gestión se está llevando en esas reuniones. Y no solamente la información se quede en ese comité o en esa reunión. Métodos utilizados, se dice que en este caso pues se hace una reunión, el responsable de la comunicación es el COPAS, ¿cierto? Y se socializa el informe y registro de acta. O sea, como era una empresa tan pequeña, eran aproximadamente 10 trabajadores, entonces lo que se hace es que se hace una reunión, el gerente la convoca, y método utilizado, como les decía, acá es una reunión y se le socializa el acta y se deja el registro que se evidenció el acta. Entonces, por ejemplo, en la parte del COPAS se dice que se utiliza cartelera o celular para socializar. El responsable de la comunicación es el encargado de el administrador o gerente, y se socializa todo lo que fue la acta de elección del COPAS, el acta de elección del comité de convivencia. Lógicamente, no se puede socializar lo que se abre en los comités de convivencia laboral, no todo, porque ahí se tocan casos muy personales de presuntos acosos laborales que se tienen que manejar bajo reserva. Entonces uno tiene que publicarlo usted. Ay, ¿cómo le parece que Pepito Pérez está siendo acosado laboralmente por su jefe inmediato, ya que le esconde las herramientas, lo trata mal de otros sus trabajadores, lo insulta? Pues eso sí sería formarse un problema muy grande en la empresa que socialice estos temas. Entonces, por eso está bueno construir una matriz de comunicación para que uno sepa qué va a socializar. Por ejemplo, en plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué frecuencia? Cuando se presenta o se ingresa un personal nuevo. ¿A quién se le comunica? A los colaboradores y contratistas, porque esta empresa no tenía visitantes. Si tuviera visitantes, yo colocaría también ahí a los visitantes.
y proveedores. Reinducción y reinducción a través del celular, porque tenían un aplicativo para a través de video hacer la inducción. ¿Quién era el responsable de comunicar? ¿Qué registro necesitábamos tener para la parte de la asistencia? O sea, en este caso, esto es como asistencia, la inducción y la capacitación. Y era una comunicación interna cada vez que ingresaba una persona. Entonces, así se construyó la matriz del plan de comunicaciones. Todo lo que ustedes quieran de temas, por ejemplo, incidentes de trabajo, enfermedades laborales, peligros y riesgos, informar de resultados de la evaluación de riesgo psicosocial, resultados Alejandro, de la evaluación médica. Señora. una pregunta. Veo que al final dice si es interna o es externa. Allí le damos la clasificación según de dónde venga la comunicación, ¿cierto? Porque creo que vi algo como ARL y ahí decía externo. O sea, dependiendo de dónde venga la información, colocamos si la comunicación es interna o externa, ¿cierto? Si la comunicación sale, no me envíe gracias, si la comunicación sale de nosotros, del departamento de SST, hacia los colaboradores y contratistas que están en la empresa, es interno. Si la comunicación viene de un organismo o una organización externa que le comunique a la organización en la parte de SST, es externo. Un ejemplo, en los resultados de la evaluación médica, lo voy a colocar aquí con otro color, con este color azulito. ¿Quién tiene los resultados de la evaluación médica ocupacional? ¿La IPS o el médico laboral externo que le hizo la evaluación al trabajador que va a ingresar, cierto? Sí, señor. ¿Con qué frecuencia le entregan esa comunicación a la empresa cuando se presentan novedades de personas? O sea, cuando yo voy a llevarle a ese médico, a ese IPS, que se hagan exámenes de ingreso, periódicos y artículos. ¿Cierto? ¿A quién se le comunica? A los colaboradores que se fueron a hacer ese examen de evaluación médica laboral. ¿Qué se les entregan a ellos? Un documento físico, porque eso me lo dice la norma, que a todos los trabajadores, una vez se les haga un examen médico, el médico laboral le emite unas recomendaciones y le emite que se le hizo un certificado médico laboral, ¿cierto? Ok. ¿Quién es el Una responsable? carta de recomendación. O una carta de recomendaciones, pero esa carta sí la hacemos internamente. O sea, que esa sí vendría clasificada dentro de la parte de nosotros, es una comunicación interna. Sí, Okay. pero esa es externa porque es la que hace el médico. Ok. Esa es la que me dice la resolución 2346, si no fallo, pues en memoria. Sí, ahí los exámenes médicos ocupacionales clasificados. Ajá. ¿Quién es el responsable de darle esa certificación? El médico laboral. Ok. ¿Qué le da al médico? El concepto de actitud. Y esa comunicación es externa. Así me llegue a mí una copia, porque a mí me llega una copia, esa es una comunicación externa que llega a la organización. ¿Sí? Ok. Una interna, ¿cuál sería? Las recomendaciones. Entonces, mira que acá las tengo yo acá. Ah, ok. Las recomendaciones. Sí, entonces, las recomendaciones y restricciones médicas laborales. ¿A quién se la entrego? Al trabajador que se haga el examen. ¿Cierto? ¿Qué es un documento físico? ¿Quién la entrega? Pues realmente nosotros hacemos el firmar del gerente, del administrador en esta empresa. ¿Cómo se llama el documento del registro? Se llama el acta de restricciones médicas laborales. Y es una comunicación interna. ¿De acuerdo? Ok, entonces, te pregunto algo, muy maluco o es muy confidencial, si de pronto nos compartes esa matriz, es que está súper chévere. Nunca había visto ese concepto tan claro. Bueno, yo esta matriz se la voy a compartir cuando veamos el decreto de 72 y resolución 0312. Porque yo no le estoy, digamos, metiendo a ustedes formatos y formatos, porque eso, unos los van a hacer ustedes conmigo aquí en la sesión. Otros les van a quedar de tarea durante esa semana, ¿cierto? Y la revisamos en la próxima sesión, así va a ser la dinámica. ¿Por qué no les coloco desde ya? Porque es que yo necesito primero que ustedes conozcan la norma y ya después, bueno, venga pues hagámosla, venga pues implementemos esto, ¿cierto? Y no se las
digamos, la metodología no es enseñarles a ustedes desde lleno desde el principio, porque estamos viendo la ISO 45001 y vuelvo y les recuerdo, la ISO 45001 no es normatividad legal que se tenga que hacer en Colombia de la empresa, no. Es un estándar que una empresa lo puede aplicar. Lo mismo cuando damos la ISO 9001, 2015, que es de calidad, lo mismo cuando damos ISO 14001, que es de medio ambiente. Esos son estándares. Pero cuando veamos la ley, yo sí les digo, eso sí se tiene que hacer. Y se hace de esta manera. Y vamos a ver cómo se hace. Y venga, pues hagamos. ¿De acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, por ahí otra pregunta. Bueno, entonces, están viendo en estos momentos la pantalla acá. Entonces, la comunicación interna dice qué información pertinente en SST voy a socializar internamente dentro de los niveles y funciones de la organización, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Y acá están cómo puedo yo evidenciar que verdaderamente esos canales de comunicación sean óptimos a la hora de entrar una persona o vaya a ingresar una persona. Les voy a dar un ejemplo. La inducción de seguridad y salud en el trabajo sí o sí se tiene que hacer a todos los trabajadores que ingresen por primera vez. Entonces, ¿cómo puede ser la inducción de un trabajador? En la matriz yo puedo establecer cuál sería el canal de comunicación o cómo lo voy a hacer. En unas empresas dicen una presentación en PowerPoint y se la da fulanito, el encargado de SST. O también puede ser a través de un hablador, por ejemplo, que es un hablador, es un cuadro que se pega a la entrada. Por ejemplo, esto yo lo hago mucho cuando asesoro empresas que son muy pequeñas y, por ejemplo, son una oficina comercial, una oficina de ventas de kilos de productos. Y, lógicamente, están entrando promotores de ventas, saliendo. Entonces, imagínense yo dando una inducción en presentación cada vez que ingresa una persona. Y si, por ejemplo, en el mes ingresaron 10 y el otro mes no están porque se fueron, porque no duraron, bueno, eso para mí es, digamos, una sobrecarga. Entonces, yo que le dije a una empresa, vamos a se llama un hablador, vamos a hacer un hablador en acrílico. Eso no lo hizo pues alguien de publicidad. Yo les diseño qué debe tener ese hablador, como decir, vea, señor trabajador, usted ingresa por primera vez a la empresa tal, usted debe conocer primero esto, segundo esto, en caso de emergencia debe hacer esto, en caso de incidente o accidente de trabajo tiene que hacer esto. Como eran menos de 10 trabajadores, no necesitaba copas, entonces el vigía de seguridad y salud del trabajo es tal persona, ustedes reportan esas condiciones, que eso, entonces un habladorcito es algo así con imágenes muy, como, no sé si ustedes han visto las infografías, que son muy, muy didácticas, ¿cierto? Una infografía, y entonces se pegó a la entrada, y la persona encargada de vigía de SST, así, digamos, no tuviese tiempo, cuando llegaba la persona me le decía, vea, váyale a eso, por favor. Una vez termine de leer, me llena este formulario que es el registro de asistencia y la evaluación de que usted sí comprendió eso. Y ya, ahí cumplíamos. Estamos dando la inducción, estamos teniendo el registro de asistencia y tenemos un registro de evaluación. Algo tan fácil para una empresa que es pequeñita. Por eso yo le digo, la norma me aplica por organización de 2 trabajadores a una empresa de más de miles y miles y miles de trabajadores. Y la comunicación externa también es mirar qué es lo más pertinente en SST que me puede llegar externamente en comunicación, cuáles van a ser los canales y cómo vas a llegar, cómo voy a determinar de que esa información le llegue al responsable de SST. También hay que tener muy en cuenta los requisitos legales para, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de la matriz que yo les acabo de mostrar. Si yo no sé qué es que el médico laboral
allá le tiene que entregar un certificado al trabajador y yo no lo coloco en la matriz, pues eso es un requisito de ley. Yo como hago pues para hacer mi trazabilidad de eso. Yo debo de conocer muy bien la normatividad colombiana en materia de SST. Por eso los invito a que entren a la página que les mostré la vez pasada de Safety Ya, ustedes colocan ahí en Google riesgos laborales Colombia, y ahí también le aparece normatividad, que es la del Ministerio de Trabajo. Entonces ustedes tienen que ir empapando muchísimo de qué legislaciones nuevas están saliendo para poder ir alimentando también esa matriz de plan de comunicaciones, también para ir alimentando la matriz legal, para ir midiéndose y haciendo el seguimiento, a ver si ustedes están cumpliendo con esos requisitos. O sea, mejor dicho, el responsable de seguridad y salud en el trabajo tiene mucha responsabilidad en actualizarse legalmente. Bueno, y vamos a ver el 7.5, que es información documentada. Esta información documentada también, digamos, tiene varios índices, que es unas generalidades, tiene una creación y actualización y tiene un control de la información documentada. Entonces, vamos a la página 20 de su manual y se van a ubicar en la información documentada. Ahí tienen ustedes en el 7.51 las generalidades. Ahí hay un debe. ¿Quién me puede decir dónde está ese debe? Por favor. El sistema de gestión, perdón, Carlos. Ok, Carlos. El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir la información documentada. Ese es el primer debe. Ok, muy bien, gracias. ¿Debe qué? Entonces, la organización primero tiene que tener una información documentada requerida por este documento. Acá les voy a hacer un paréntesis. Lo que me pide a mí esta norma, que yo voy a tener como documento o como proceso o como mantener, como se dice mantener un documento o un procedimiento, un registro, lo hago. Si la norma no me lo pide, digamos, es añadidura por parte de ustedes. ¿Por qué les quiero hacer esta aclaración? Porque se caían en error anteriormente que los sistemas de gestión eran llenarse y llenarse de documentos, procedimiento para todo, instructivo para todo, registro para todo, y vamos a ver de que algunas cosas sí y algunas cosas no. Entonces tenemos que tener en cuenta, mira lo que dice ahí la norma, dice la información documentada requerida por este documento. ¿Cuál documento? Esta norma. Si a mí no me piden, por decir algo, si a mí la norma no me pide que tengo que tener un manual del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues ¿para qué van a hacer un manual? Y el decreto de 72 tampoco me pide que tenga que tener un manual. Entonces, ¿para qué va a hacer un manual? Ahora, si no me lo piden, ¿para qué piden un manual de SST que deben de tener al momento de una auditoría? Yo voy a hacer una auditoría, muéstrame el manual de SST interno. No sé, no empiezo a ver ni la norma 45.001 ni el decreto de 72. No es tan importante que conozcamos muy bien la norma, porque en caso de una auditoría, ustedes puedan responder. Lo que sí me pide la norma es que yo tenga un manual SST para contratistas, para que los contratistas sepan qué va a hacer, un programa de seguridad y salud del trabajo para contratistas, como quieran llamar. Pero un manual que me diga, es que usted tiene que tener un manual para que me especifique cuál es la política y acá abajito, eso se vuelve larguísimo. Muchas empresas ahorita exigen eso. Yo asesoro varias empresas en mis tiempos libres y yo me comunico con el SST que empresas exigen. Yo digo, venga, hermano, ¿en qué parte de la norma colombiana me pide que tenga que tener un manual?
No, es que ahí no parece, no parece. Pues dígame a dónde, yo con mucho gusto se lo hago, se lo hago. No, es como para mirar, es para uno no sentarse a ver uno por uno, sino como tener un panorama general de cómo ustedes tienen el sistema. Que si no me lo pide, pues usted pide un documento, o sea, un documento extra a lo que me está pidiendo la norma. Denme un mes y yo se lo hago. Pero la idea es que no nos llenemos de documentos, porque entonces así se vuelve ladrilludo un sistema de gestión. Y se vuelve tan ladrilludo que las personas les da pereza sostener un sistema de gestión. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora dice la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema. Es lo importante que dice la norma. La información documentada que la organización determina. O sea, le está dando como esa autonomía a la organización para, digamos, determinar, pues por ahora lo dice ahí, qué es la documentación necesaria que tiene que tener el sistema de gestión para que sea eficaz. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, el tamaño de la organización y todos los procesos, productos y servicios de la norma. Tenemos que tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales que tiene la norma, la complejidad de los procesos y las interacciones con otros procesos o subprocesos que tenga la organización y la competencia de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a comenzar a crear toda esa información documentada, no es crear por crear. Muchas veces uno trae un sistema de gestión para una empresa porque me gustó mucho y vengo, la aterrizo acá y resulta que al final eso nunca va a aplicar ahí porque son tantos documentos que al final las personas no van a entender cómo funciona ese sistema de gestión. Se vuelve muy complejo. Pero la idea es comenzar a armar, bueno, yo tengo unos procesos, yo tengo unas actividades, digamos, tipificadas, tengo unos productos, yo tengo unos servicios, estos son mi matriz legal, yo voy a comenzar a mirar a ver qué documentos me está pidiendo la norma, que tengo que tener un plan de emergencias, que tengo que tener un registro de simulacros, que tengo que tener un plan de capacitación para los brigadistas, que tengo que tener conformada la brigada de emergencia, entonces voy a requerir un acta. Entonces, usted ya comienza a diagramar toda la documentación que usted necesita en lo que le está pidiendo la parte legal y lo que le está pidiendo la norma. Ahora, vamos a crear y actualizar esos documentos. Entonces acá hay otro debe. ¿Quién me lo lee, por favor? Al crear y actualizar. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Muy bien, muchas gracias. Entonces ese es el otro debe. ¿Qué debe apropiarse o qué debe verificar o qué debe asegurar la empresa que se esté cumpliendo? Uno, la identificación y la descripción de ese documento. Qué pena, gracias a la persona que me leyó. Esa identificación y descripción es, por ejemplo, colocar el título, la fecha, el autor y el número de referencia al documento. Entonces, muchas veces cuando uno crea un documento, eso lo vamos a ver cuando veamos en la próxima clase el decreto, dice el documento título, ejemplo, indicadores de incidentes y accidentes de trabajo. Ese es un registro, un formato, ¿cierto? Entonces yo le coloco arriba, una fecha. Fue creado el 20/02 del 2022. La versión es la versión número 1. El autor, el proceso de seguridad en el trabajo. Y la referencia es FOB
FO de formato, FO, eso luego lo vamos a ver en la parte de calidad, cómo codificar documentos, raya SST, o sea, seguridad en el trabajo, raya 01, porque fue el primero que yo creé. Y luego de ahí yo tengo que llevar una matriz documental, que eso lo vamos a ver luego, para yo ir haciendo de trazabilidad a cada documento de que yo vaya creando. Y no crear documentos y formatos y al final yo, venga, este formato sí está obsoleto o está vigente. Y eso se le comienza a traspapelar si usted no tiene un control documental. Entonces, por ejemplo, usted crea un procedimiento para trabajo en alturas en planos inclinados y usted llega y no lo controla y se lo entrega a un trabajador y ese trabajador va y lo replica y cuando usted ya dice, ve, voy a actualizar este procedimiento porque salió una nueva norma y lo actualiza y usted va y mira y le va a entregar de pronto la copia y el trabajador, no, resulta que yo estoy utilizando es este y usted dice, no, pero ese tenía unos errores, ese no está vigente, el de la vigencia es este, y entonces el trabajador va a decir, pero si yo estoy igual, ¿cómo va a saber yo cuál es diferente? En cambio, si ustedes tienen arriba una codificación donde dice la versión, cuándo cambió la versión y por qué cambió la versión, entonces el trabajador va a decir, ah, bueno, vamos a la versión número 2, ¿usted cuál tiene? No, la 1. Hijo, eche eso a la basura y vea que esta es la versión 2, que es la nueva, y le socializo a los trabajadores no todo el procedimiento, sino esa cosa que cambió de la versión 1 a la versión 2. Ah, que es que se actualizó porque ya en la norma me pide que tengo que tener un administrador de alturas. Entonces, mire, cómo cambió eso, el administrador de alturas va a ser fulanito, entonces, que cambió que ya no es 1.5 metros de altura, sino que 2 metros. Entonces, mire, la norma ya dice que a partir de 2 metros de altura se consigue trabajo en alturas. Y así sucesivamente yo voy actualizando mi información documental, pero también voy actualizando a todos los colaboradores de la organización. Eso es por mostrar un ejemplo. Ahora, el formato. Yo tengo que tener en cuenta el idioma del formato, el tipo de medio y soporte que yo voy a dar a conocer ese formato. Va a ser un software, va a ser un aplicativo, va a ser por correo electrónico, va a ser por el formulario Google. Entonces, eso yo tengo que codificarlo y darles unas versiones para yo poderle dar también un mayor control. Y por último, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de esos procedimientos o formatos. Cada vez que yo creo un procedimiento, un programa, un instructivo, yo tengo que decir, bueno, lo elaboró fulanito, lo revisó sutanito, y lo aprobó, puede ser el mismo sutanito que lo revisó o puede ser el gerente. Por ejemplo, en mi caso, en el trabajo, yo elaboro documentos, los revisa él y los aprueba él, ¿cierto? En este caso, ¿quién me determina eso? Una matriz documental donde me dice, bueno, estos documentos los aprueba tal persona, estos documentos los revisa tal persona. Otro ejemplo. Si yo no sé mucho de mantenimiento, yo voy a hacer el programa de mantenimiento, pues yo lo elaboro, lo revisa quién, el jefe de mantenimiento, o entre los dos lo elaboramos, entonces elaboró Alejandro Gallego y el volanito de mantenimiento, revisó, entonces puede ser el jefe de ese mantenimiento, el jefe de él, perdón, y posteriormente aprobó la gerencia y listo. Entonces es muy importante tener ese control documental porque es que en caso de una auditoría, esta parte de información documentada es la evidencia de todo. Formatos de registro, o sea, todo lo que son registros son formatos. Todo lo que son procesos son procedimientos o programas de gestión. Entonces usted le dice, muéstreme el registro de asistencia y la evaluación de la inducción de Pepito Pérez, que la hizo el día que ingresó. Miremos el contrato, ingresó el 1 de enero
Desde el 2020 muéstrame la inducción de ese día, señor. Usted no puede decir, no, yo hice la inducción, lo que pasa es que era 1 de enero, no tenía cómo imprimir, pero sí la hizo, ¿cierto? Venga, llama a fulanito y fulanito, por servicio de auditoría, y dice, sí, a mí me lo hicieron. No es válido porque la norma me dice que tiene que tener ese proceso documentado. Pues tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de variables. Y por último, tenemos el 753, que es el control de la información documentada. ¿Qué me pide a mí la norma ISO 45001? Bueno, le voy a cambiar el nombre de norma por el estándar. ¿Qué me pide a mí el estándar ISO 45001? Primero, que ese control documental, debo asegurarme, ese es el otro debe que está ahí. Dice, la información documentada requerida por el sistema de gestión de SST y por este documento se debe controlar para asegurar de que, primero, esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Es importante. Este control documental yo tengo que dejarlo disponible a los colaboradores. Enseñarles dónde está la información, enseñarles cómo se utiliza la información, enseñarles cómo se diligencia esa información. Segundo, debe estar protegida adecuadamente. ¿Protegida contra qué? Que sea muy confidencial, que sea de uso, o sea, que no se vaya a tener un uso inadecuado de esa información, o en todos los casos que se pierda. Yo acá tengo unos ejemplos. ¿Qué es una información confidencial? Por ejemplo, una base de datos donde tengan ustedes datos sensibles, como por ejemplo nombre del trabajador, el nombre de la cédula, la dirección, el teléfono, si tiene alguna patología preexistente, alguna enfermedad, los datos, por ejemplo, de su cónyuge, de su familia, esos son datos sensibles que si ustedes no saben controlar, se pueden fugar y otras personas malintencionadas utilizan esos datos. Por eso, esta parte de la información documentada no me lo dice la norma o el estándar, pero sí vamos a ver en la parte legal que todo documento que tenga datos sensibles tiene que llevar una protección de datos. Entonces, cada vez que ustedes generen un documento donde andan datos como cédulas de los trabajadores, como teléfonos y otros datos más sensibles, tiene que decir en la leyenda que están protegidos. Y esa protección no solamente por las leyendas, como dentro de su control documental van a proteger esos datos de fugas inesperadas o de pérdidas de confidencialidad que al final pueden ser, digamos, graves en manos de otras personas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo otro es que para el control de esa información tengo que tener en cuenta la distribución de acceso, o sea, cómo van a acceder y recuperar esa información, cómo van a almacenar y preservar esos documentos y hasta qué, digamos, tiempo se va a dejar guardada. Si hay un control de cambios, por ejemplo, en la versión, lo que nosotros veíamos ahorita, versión 1 y pasó a versión 2, ¿cómo voy a hacer el control? Si se va a eliminar, se va a desaparecer esa versión 1 que ya está obsoleta, y cómo voy a conservar y disponer esos documentos. Y eso es tan importante que en algunas empresas, estoy hablando, es importante que crean un solo departamento que se llama control documental, porque son tantos documentos que manejan unas empresas que tienen que inclusive hacer adecuaciones o alquilan. Hay empresas que alquilan para usted guardar información documental, por ejemplo, física, porque tiene que tener una cierta temperatura para que el papel y la tinta con los años no se vaya a deteriorar, que tiene que tener las medidas de seguridad y control de incendios para que no se vaya a incendiar eso. O sea, hay mucha norma de la parte de control documental externo a la parte de SST, que va a ser el recalco ahí.
Por ejemplo, si ustedes van a guardar información documentada en el Drive, en la nube o en un computador, ustedes también tienen que garantizar de que esa información no se vaya a perder. Don Orlando, cuénteme, ¿quién me va a preguntar? Esa inducción fundamentada solamente le compete a la ST o tiene que ir apoyo con talento humano. La inducción de... La inducción de los trabajadores que entran solamente es responsabilidad del ST o de talento humano. La norma me dice que es de SST, pero resulta que las empresas, cada vez que ingresa una persona, se le tiene que dar inducción de su cargo y sus funciones. ¿Quién lo hace? No gestión humana, sino que gestión humana encarga a una persona idónea para que le haga esa inducción, ¿cierto? Sí, señor. Van a contratar a alguien para el departamento de sistemas y TICs. La de gestión humana no tiene que saber todo eso de sistemas y TICs, ¿cierto? Él le dice, bueno, señor trabajador, usted va a trabajar acá en la empresa, ¿cierto? Entonces le van a, el encargado, el compañero o tal persona le va a la inducción para ese cargo, ¿cierto? Y pasan unas evaluaciones. Ahora, ¿qué hacen muchas empresas? Cuando llega una persona nueva, lo que se hace es que esa persona va por todos los departamentos, conociendo de a poquito de cada departamento, para que la persona se empape. El de planeación estratégica hace esto. El de contabilidad de costos y presupuesto hace esto. El de nómina hace esto. El de recursos humanos hace esto. Entonces le pasan por toda la vuelta. Y por último, si lo dejan en el área que le toca, y ahí sí hacen una inducción como más específica, más exhausta, más completa, ya del área que él se va a desempeñar. Pero la norma sí me dice que la inducción, que el empleador tiene que comunicarle a la persona nueva cuáles son los peligros, los riesgos, los controles, los programas que hacer en caso de accidente, que hacer en caso de emergencia a ese nuevo trabajador. Eso siempre lo dice la norma. ¿Y es responsabilidad de quién? Del SST. O sea que el SST es fundamental para eso. Sí, señor. Para la inducción de seguridad en el trabajo, el responsable es SST. Para las inducciones, por ejemplo, de cargos y funciones y roles, es la parte de talento humano o de recursos humanos. Listo, amigo. Doctor, gracias. Listo, no, con mucho gusto, Orlando. Entonces, esa parte de gestión documental la vamos a ver también en la otra sección, donde damos ya la parte del decreto, para que ustedes sepan cómo se hace una implementación del control documental y ustedes puedan también aplicarlo a sus organizaciones. ¿Preguntas al momento? Estoy dando un poquito rápido porque necesitamos terminar hoy, sí o sí, la ISO 45001, y yo les dije que a ver si salimos a las 5:30 para que cumplamos con ese objetivo. Vamos acá a la parte 8.1, planificación y control operacional. Entonces, ¿qué es planificación y control operacional? Acá básicamente vamos a ver el tema grueso de cómo la organización va a gestionar los riesgos identificados, cómo van a establecer programas de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, en este capítulo 8.1 vamos a identificar 2 debes que tiene que tener la organización. ¿Quién me quiere colaborar con esos 2 debes? Miremos acá a alguien que no haya participado. Primero, digo. Bueno, hágale. Sino que por acá hay una persona que no ha participado. Bueno, profe, hágale. Hágale, ahora, hágale. Yo. Bueno. O Marcela, listo, hágale. Marce, siga, pues, Marce. Gracias, don Orlando. La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6.
Ok, muy bien. Entonces ahí está el primer debe. ¿Debe qué? Planificar. Debe Implementar, controlar y mantener los procesos. Ok. Entonces ahí me habla también de qué? De un mantener y de un proceso. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener un procedimiento. Entonces, ¿cuál es la evidencia para cumplir este capítulo? Procedimiento de la planificación y control operacional. Yo tengo que tener un procedimiento de eso. Tengo que tener unos procedimientos del sistema de gestión con base a los peligros identificados. Ejemplo, voy a tener el programa de protección y prevención contra caídas de alturas, porque es un peligro que identificamos en la operación que necesitamos controlar. Voy a hacer los procedimientos de trabajo según alturas para, por ejemplo, la empresa hace mantenimiento de fachadas. Voy a hacer el procedimiento de trabajo en alturas para ¿cómo trabajo así en alturas? Porque la empresa es de montaje, también hace montaje de infraestructura metálica. Entonces voy a hacer un procedimiento para eso. Entonces, fuera del programa, tiene unos procedimientos establecidos para el control operacional en esas tareas críticas. Y también tengo que dejar todos los registros y controles operacionales que yo haga. ¿Cómo se dejan esos registros? Puede ser por análisis de trabajo seguro, que es un formato para analizar qué peligro tiene esa tarea y cómo se van a hacer los controles. Tiene un registro también, por ejemplo, de permisos de trabajo. En fin, hay que determinar dentro del procedimiento de planificación y control esos procedimientos qué programas se van a establecer. Ahora, tengo que tener en cuenta, como decía, los criterios de operación para implementar esos controles. En el otro apartado, en el 8.1.2, vamos a ver la parte de eliminación de peligros y reducción de riesgos. Entonces, la primera es la parte del procedimiento documental y registros. Y la segunda es cómo eliminar los peligros y reducir los riesgos en SST. Entonces, ¿qué me dice ese apartado? Por favor, que hay un debe y hay un proceso. Dice yo, Adriana, dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para el SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles. Entonces, ese es un debe. Dice, debe establecer, implementar y mantener. Mire que ahí me dice un debe y me dice un proceso también y mantener un proceso. O sea, yo tengo que tener un procedimiento de jerarquía de controles, que ya les voy a explicar esto acá básicamente. Entonces, eliminar el peligro. Cuando ustedes identifican en la matriz de peligros todos los peligros de las actividades rutinarias y no rutinarias, ya saben ustedes qué es rutinario, ya saben qué es no rutinario, y hacen una evaluación y una valoración del riesgo. Y ustedes identifican qué controles existen y luego ustedes van a identificar a criterio ya profesional con un equipo de trabajo cuáles van a ser los controles según esta jerarquía para mitigar, para eliminar o como su nombre indica, para controlar ese peligro y pueda, digamos que todo, evidenciarse que se reduzca esa valoración del riesgo. Entonces, esta es la jerarquía de controles. ¿Cuál es el más efectivo? De eliminación. Y así sucesivamente hasta el menos efectivo, que es la utilización de elementos de protección personal. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ustedes identificaron un peligro.
por ejemplo, peligro químico. En ese peligro químico identificar una sustancia líquida tóxica, corrosiva y fuera de eso inflamable. Entonces ustedes dicen, bueno, yo ese peligro lo puedo eliminar físicamente. Yo lo puedo eliminar, o sea, yo puedo llegar a coger ese químico y eliminarlo. Entonces el área de producción le dice a usted, no, usted no me puede eliminar ese químico físicamente, porque es que nosotros lo necesitamos para el proceso, para convertirlo y producir X producto. Ok. Señores, yo lo puedo sustituir, o sea, reemplazarlo por otro menos peligroso, otro que no sea inflamable, otro que no sea tóxico, otro que no sea corrosivo. Entonces el área de producción le dice, mira que vamos a investigar, y ¿cómo le parece que si investigamos y encontramos este químico que puede sustituir a este que estamos utilizando y tiene los mismos beneficios, inclusive mucho mejor para ese producto, lo cual este producto ni es inflamable, ni es corrosivo, ni es tóxico. Súper bueno, entonces quitaron de toda la cadena de producción y colocaron O sea que hasta aquí yo tuve un buen control y yo le dije, listo, súper bueno. Ya digamos sustituir peligro. Lo cambié por uno muy peligroso a uno que no generaba peligro. O sea que hasta ahí ya cumplí con ese control. Supongamos que el área de producción le diga, no, no podemos eliminar ese químico, no hay un sustituto de ese producto, de ese insumo químico que necesitamos para producir, por ejemplo, no sé, X producto. Entonces, entonces listo, bueno, ¿será que yo le puedo hacer un control de ingeniería? O sea, ¿será que yo lo puedo aislar, lo puedo proteger para que la gente no vaya a entrar en contacto con eso y se vaya a intoxicar o se vaya no es inflamable, que se vaya a generar un incendio de ese producto, o como es corrosivo, que la persona no vaya a tocar ese producto y de pronto lo vaya a quemar, o que accidentalmente alguien vaya a comer ese producto y se lo vaya a ingerir, o vaya a tener una reacción tóxica en el organismo. Entonces yo miro a ver qué control de ingeniería le puedo aplicar. Controles administrativos es cambiar la manera de trabajar de las personas, o sea que acá están todo lo que son procedimientos, capacitaciones, instructivos, normas que yo ya implemento para que la persona pueda trabajar de manera segura con ese producto químico. Es un ejemplo. Y por último, protejo al trabajador con los elementos de protección personal. Como yo no lo puedo sustituir, porque no me dejó, como el control de ingeniería, por ejemplo, me dijeron, no, hermano, no lo podemos aislar, no lo podemos proteger, la gente tiene que coger el envase y voltearlo y echar para canasta en vermita o en este tanque, entonces yo no tengo un sistema de bombeo, no puedo hacer eso porque ahorita eso es súper costoso. Entonces usted lo último dice, bueno, entonces voy a hacer procedimientos, capacitación y le tengo que colocar elementos de protección personal a la persona. Entonces miro la ficha de seguridad del producto, me dice que tiene que usar guantes de nitrilo, que monogafas de ventilación indirecta, que tiene que utilizar un cartucho respiratorio para productos con vapores inorgánicos, que tengo que utilizar un traje especial por si se me llega a regar no me vaya a quemar a la persona, que tengo que tener un extintor, bueno, en fin, muchos elementos de protección personal para poder manipular ese producto químico. Carlos, ya le doy la palabra un segundito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esta jerarquía de controles, primero tenemos que comenzar con eliminación. ¿Lo puedo eliminar? ¿Sí o no? ¿No? Bueno. ¿Lo puedo sustituir? ¿Sí o no? Bueno, que no lo puedo sustituir, listo. ¿Le puedo hacer un control de ingeniería? No le puedo hacer un control de ingeniería, ni con válvulas, ni con tanques para que no lo manipulen. Bueno, entonces le doy un control administrativo, o sea, un programa, procedimiento, instructivos, capacitación a los trabajadores
y llenen al trabajador de elementos de protección personal, porque lo único que a veces sabemos hacer los de SST, coloquen a todo el mundo elementos de protección personal y vamos a ver que colocándole elementos de protección personal a un trabajador nunca va a eliminar el peligro. A eso quería llegar. Nunca un elemento de protección personal va a eliminar un peligro. Por eso el control de jerarquía, la jerarquía del control comienza con eliminación. Debe eliminar el peligro. Debe enfocarse en estrategias de cómo eliminar el peligro, de cómo sustituirlo y así sucesivamente hasta por último colocarles unos elementos de protección personal al trabajador. Carlos, cuéntame. Sí, Alejandro, ahí quedaron las dos preguntas. Con ese resumen que hiciste, quedaron básicamente resueltas. La pregunta era que si era en orden cronológico o de importancia, ya tú lo has dicho, comienza de eliminación, sustitución y controles. Y la otra pregunta era si cuando se afecta uno, o sea, tú utilizas, el otro se elimina, y la respuesta es no. Correcto. Exactamente. Gracias. Listo, Carlos. No, gracias a usted. Entonces, es básicamente eso. Por eso, cuando hablamos nosotros de programas de gestión del riesgo en SST, muchas veces la mentalidad que se tiene, o sea, ¿me acuerdas cuando veíamos ahorita lo de la cultura dependiente, reactiva? Es porque muchos gerentes o dueños de empresa o algunos también ingenieros de producción y todo eso, mantenimiento, y peor, en los casos de algunos de SST, tienen en su mente de que entran a trabajar y lo primero que hacen es, vamos a comprar elementos de protección personal y le inundan a todo el mundo elementos de protección. Y al último, el trabajador parece una astronauta porque se coloca todo eso, pero no sabe por qué. Ahora, hasta exageran. Le colocan un poco de elementos de protección personal y uno mira y dice, pero ¿por qué si acá no hay peligros? Voy a contar una anécdota. Una vez estuve en una planta de Ecopetrol, estoy trabajando pues, en hidrocarburos, y estábamos en una de las plantas más grandes en Barranca Bermeja, y estábamos al campo libre. O sea, no había nada alrededor de nosotros. Era una cancha de fútbol. Y el SST, que era de Ecopetrol, señores, los que están acá, por favor, todos coloquen su casco, gafas, guantes, que esas son las normas que tenemos aquí en Ecopetrol. Y yo, pues, mirando, que nos va a caer, de pronto nos va a caer un avión encima, o un planeta, o un asteroide. Yo no sé de pronto que se nos iba a caer, pero nos iban a colocar en ese calor, en esa zona abierta, un casco. Y yo sí pregunté, venga, ¿pero qué peligro tenemos acá que nos pueda caer algo encima? No tenemos acá ningún peligro, pero esas son las normas que tenemos acá. Entonces, hay veces exageramos, porque si yo no tengo ningún peligro, pues este elemento de protección personal, pues, digamos, no tiene razón de ser. No sé si ustedes han visto mucho programas de Estados Unidos de plantas industriales donde son tan automatizadas, donde hay tanta eliminación ya de peligros, tanta sustitución y tantos controles de ingeniería, que ustedes ven a algunos trabajadores trabajando en bermudas, con botas de seguridad, hay veces ni de seguridad, con camisetas y ni siquiera casco. Y porque son que ya llegó tanto una cultura de la prevención, ya se han controlado tanto los peligros que el trabajador no tiene cómo tener contacto con el peligro, ni los peligros contacto con el ser, que todos los elementos de protección personal no son necesarios. Pues a qué vengo yo, de que cuando ustedes comiencen a hacer control
y la gestión operacional y control de los peligros con esta jerarquía, siempre piensen en esto. Siempre piensen en esto. Miren, les voy a contar otra anécdota. Yo trabajaba en una multinacional manufacturera de 1.300 trabajadores y yo era el coordinador líder de seguridad y salud. Entonces resulta que me puse a hacer una vez un ejercicio de cuánto, pagábamos en elementos de protección personal al año. Y básicamente yo comencé a coger todas las facturas de los años anteriores, hacer cuadros comparativos. El año que menos se gastaba era más o menos alrededor de 400 a 500 millones de pesos al año. El que menos se gastaba, porque otros se gastaban 700 hasta 800 millones de pesos al año. Y comencé a construir con el equipo de ingeniería, de producción, el equipo de calidad y el equipo de mantenimiento, lógicamente el equipo también de las líneas de producción. Como el programa se llamó, lo utilizamos así, programas máquinas seguras. Y comenzamos a mirar cómo podíamos las líneas de producción automatizar esas máquinas, mejorarlas para que fueran más seguras y no tener que utilizar que anteojos por si una partícula se le proyectaba, no utilizar guantes porque, bueno, eso, en fin, comenzamos a hacer un trabajo en equipo que duró alrededor de un año y fue tan efectivo que comenzó a rebajar la accidentalidad, comenzó a rebajar la utilización de elementos de protección personal y comenzó a subir la curva de la seguridad en máquinas. Tanto fue que para el siguiente año reduje el presupuesto de elementos de protección personal y cuando pasó el otro año y hicimos el balance del programa, resulta que la curva fue máquinas seguras, accidentes de 42 que se nos presentaban al año en la parte de producción, rebajó a 2. El tema de presupuesto de elementos de protección personal, si los gastamos y tenemos presupuestado 500 millones, lo rebajamos a 200 millones. Con esos 300 que nos sobraban, digamos así, le invertimos a las máquinas. ¿Y qué pasó? Que ya trabajando en la planta, prácticamente en el calzado de seguridad y la cofia, pues por la parte de calidad, para que ningún cabello se fuera al producto y ya. Porque habíamos minimizado el ruido, ya no se sentía ruido, ya no había material particulado, o sea que necesitábamos gafas, ni tapabocas de material particulado. O sea, eso fue una reducción en costos grandísimo que fue pionero ese programa para las otras sedes en los otros países. Entonces aquí los invito yo a que revisen a sus organizaciones esta jerarquía de controles, de que no se da siempre elementos de protección personal, de que de qué manera pueden ustedes, liderar programas que comiencen a trabajar en estos 3 primeros: eliminación, sustitución y control de ingeniería. Porque esta es la situación actual que se vive en la mayoría de empresas, esta pirámide. Eliminación, muy poquito piensan en eliminar. Sustituir, menos. Control de ingeniería, más o menos. Eso sí, hagamos señalización, nos demos señalización, hagamos procedimientos para todo, capacitemos, y eso sí, compren hartos elementos de protección personal. Sabiendo que hay que invertir la pirámide, porque la situación deseada es esta. Esto es lo que quiero ahorita, apuntar la norma internacional. Ahora, hay unas barreras duras y hay unas barreras blandas. ¿Qué son las barreras duras? Lo que son controles de ingeniería, sustitución y eliminación. ¿Por qué barreras duras? Porque sí o sí, por más de que quiera el trabajador entrar en contacto con el peligro, no lo puede hacer, porque hay unas barreras, hay barreras duras, o sea, no las puede violar. En cambio, las barreras blandas, el trabajador las puede omitir.
O sea, en cualquier momento el trabajador viola una señal que hay, no ingresa la mano. Yo le ingreso y ahí quedó amputada la mano del señor. Ay, pero es que tenía elementos de protección, tenía guantes, el señor tenía todo. Sí, pero ¿por qué eso? Si el peligro todavía estaba ahí. Nunca le hicieron un control de ingeniería, nunca le hicieron una guarda, nunca lo sustituyeron, nunca modernizaron esa máquina para que el trabajador no se fuera a lesionar. El peligro seguía ahí, nunca se eliminó. Ay, pero es que tenía unos guantes que nos costaron 200.000 pesos. Pues mija, eso no le sirve para nada. Entonces hay que tener en cuenta, al momento de hacer eso, apuntarle duro a esas barreras, la redundancia, barreras duras, y por último, la gestión de las barreras blandas. Bueno, preguntas, dudas, sugerencias, aportes, una experiencia. ¿Quién nos quiere compartir, por favor? Una experiencia. Alguien que no haya hablado, venga, miremos aquí. ¿Quién no ha hablado? Ya todos hablaron, ¿cierto? Sí. Por ahí estaba Mario conectado, pero yo no lo veo. Voy a saludar a Mario para que nos contara sus experiencias, pero no lo veo. Bueno, y vamos para la planificación de la gestión del cambio. Resulta que la organización debe establecer procesos de implementación y control de los cambios, planificados o los cambios temporales o los cambios permanentes. Resulta de que en toda organización siempre hay cambios. Se cambia el proceso productivo, se cambia el proceso de comercialización de un producto o un servicio, se cambia o se construyen nuevos departamentos, o se hacen modificaciones en infraestructura, no, quíteme esta pared, rómpamela, aquí voy a colocar tal cosa. Todos esos son cambios. O hay cambio en la legislación colombiana, o hay cambio de trabajadores. Entonces esta persona que estaba en este cargo ya la voy a quitar de acá, voy a contratar con otra persona. Eso es un cambio. Todos los cambios que sean de productos y servicios, condiciones de trabajo, equipos, fuerza de trabajo, requisitos legales, desarrollos tecnológicos en la compañía, todos esos cambios que generen nuevos peligros y riesgos para seguridad del trabajo tienen que estar analizados. ¿A qué se refiere eso? Que yo tengo que tener un formato, tranquilo cuando vamos a ver, tranquilos y cuando vamos a ver el decreto 1072, vamos a ver cómo se desarrolla un formato de gestión del cambio, cómo se valora el cambio, cómo lo hago, quiénes participan ahí. Y esos cambios se tienen que quedar registrados, tienen que tener un procedimiento y tienen que tener un seguimiento. Todo cambio puede generar nuevos peligros y riesgos para la organización en materia de seguridad. Después yo tengo que evaluar si ese cambio que van a hacer no va a causar de pronto otros peligros nuevos que, como dicen por ahí, que sea más, que sea más peligroso el médico que la cura, pero no sé cómo es que dicen por ahí un refrán que se tiene. Entonces hay que tener en cuenta ese momento de los cambios. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, compras. En el apartado de las compras, básicamente me especifica que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar las compras, que esos productos y servicios que yo contrate, que yo compre, porque usted compra productos y contrata servicios, deben de cumplir con unos requisitos de seguridad y salud del trabajo. Me explico. Ustedes van a elaborar, en la próxima vez que veamos, van a elaborar una matriz de requisitos legales, perdón, de requisitos en seguridad y salud del trabajo para las compras. Extintores. Yo voy a comprar extintores. ¿Qué debe de cumplir como norma, un requisito cuando yo compro extintores? Va a comprar unos guantes. ¿Qué norma necesito, qué requisito de seguridad y salud debe de cumplir cuando usted compra unos guantes? Y no es comprar por comprar, porque por eso esta no nos lo pide.
Muchas veces el departamento de compras uno compra, cuando llega usted dice, no, esto no me sirve, esto tenía que cumplir con la norma NFPA, esto tenía que cumplir con una norma europea, no señor, vea, devuélvamelo. ¿Por qué? Porque no se tiene una matriz de requisitos para la parte de compras. Y que cuando se compren, tienen que tener unos certificados. Ejemplo, yo hace poquito compré unos alcoholímetros. Esos alcoholímetros tienen que tener una certificación. Y cada año yo los tengo que mandar a calibrar. Y esos alcoholímetros los van a calibrar las características que yo necesitaba. Entonces, cuando ustedes manejan un departamento de SST, tienen que comenzar a establecer qué requisitos van a establecer para la compra de productos. Para la contratación de servicios, también hay que tener los requisitos. Un manual, por ejemplo, yo estoy en un manual de requisitos de SST para contratistas. Es que vienen a hacer arreglos al baño. Quiere cumplir ese contratista que va a hacer un arreglo al baño. Es que van a pintar la fachada cada año. ¿Qué requisitos va a cumplir ese contratista que me va a cambiar la fachada ese año? Entonces, para todo, me van a venir a hacerle mantenimiento a las impresoras. ¿Qué requisitos en SST tiene que cumplir esa persona que le va a hacer el mantenimiento a las impresoras? Y en fin, hay que sacar toda una lista de todos los contratistas que los visitan a ustedes durante el año y qué requisitos en SST van a cumplir. Estoy yendo un poquito rápido para que terminemos este tema. Ahora, los contratistas, los que hablamos acá, dice la organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los pedidos y para evaluar y controlar los riesgos de SST. Entonces, lo que hablamos ahorita, se puede crear un manual de seguridad sobre el trabajo, que también puede colocar la parte ambiental para las personas que manejan la parte ambiental, para proveedores y contratistas, donde hay un proceso de gestión de contratistas, donde hay un procedimiento de cómo se selecciona y se evalúa un contratista. Por ejemplo, un contratista que venga y que se accidente en la empresa, que no cumpla, que ni siquiera tiene afiliación a la seguridad social de sus trabajadores, es un contratista que a mí en SST, yo no lo dejo hacer ningún trabajo. ¿Por qué? Porque se me accidenta ahí, entonces la empresa, la organización es solidaria por ese accidentado y tiene que pagarlo y indemnizarlo. Por lo mínimo, usted, señor contratista, afile a sus trabajadores a ARL, a EPS, a pensión y caja de compensación por si me llega a accidentar acá. Y si va a hacer un trabajo en alturas, por lo mínimo que tenga el curso avanzado de trabajo en alturas, le entregue sus equipos, certificados y un andamio certificado. Me hace un trabajo eléctrico, por lo mínimo usted tiene que ser técnico electricista en competencias del CONTE, préstame su certificado para que usted no le vaya a venir acá a electrocutar y después de ese muerto lo van a cambiar a la organización. Es por eso tan importante en SST que el departamento de SST y el departamento de compras, sea mejor dicho, estén muy bien conectados y comunicados en materia de los contratistas. Esto, por ejemplo, es una evaluación de desempeño porque uno tiene que evaluar el desempeño de los contratistas, donde hay mensualmente se evalúa el contratista, si ha tenido accidentes, si ha hecho inspecciones, si está cumpliendo con toda la parte de SST de la organización que usted tiene, porque usted tiene que incluir a sus contratistas. Y hay una valoración, esta es por ejemplo una que yo diseñé, pero pueden haber varias, donde dice, bueno, yo valoré al contratista en SST, al primero, y sacó 95%, o sea que está en este rango, o sea que excelente. Mantenga esa calificación y incluyan en el plan de trabajo SST las mejoras detectadas. Que sacó 85, está en este rango, bueno, analizar las causas, establecer un plan de acción. Sacó 75, aceptable, o sea que es un contratista que yo para las próximas, yo le digo al gerente, hermano, no contrates a esos contratistas porque son un riesgo antes para la compañía en toda materia de riesgos, legal, en SST, porque ellos en accidente más de eso, si no están cumpliendo con nada. Entonces ese es un contratista que yo le hago una auditoría antes de que ingrese, o si está ya contratado, le hago un seguimiento. Y 60 menos es crítico. Yo le suspendo las actividades. Que es que vamos a perder plata. Pierda plata, viejo, pero es que usted en SST
mejor dicho, no están cumpliendo con nada. Entonces, hay unas sanciones por incumplimiento contractual, donde el contrato que ustedes tengan, ya voy Orlando, donde ustedes tengan el contrato legal con ese contratista, tienen que tener unas cláusulas de SST que si incumplen, no se les va a pagar hasta que cumplan con todo lo de SST. Y verá que así comienzan los contratistas a colocarle un poquito más de seriedad al cuento. Y muy importante hablar con la gerencia de que si un contratista no cumple con SST, primero están cumpliendo con un requisito legal, que eso lo vamos a ver en el decreto de 72. Segundo, si le llega a accidentar a alguien, usted, señor gerente, es solidario con esa persona que se accidente acá, ese contratista. Y cuando ustedes comienzan a hablar de términos económicos y legales a un gerente, pues ahorita les hablan. Lógicamente, usted comienza a decirle al gerente, no. Lo que usted diga como SST, paso lo contraté, usted es el que sabe de eso. ¿De acuerdo? Orlando, ¿qué me iba a preguntar? Mi tutor, es que en la universidad hay unos palos de fruto, son muy altos. Y hay pelados, hay jóvenes que no tienen nada que ver con la universidad y se meten a tumbar, por ejemplo, marañones, guamas, a la universidad. Si un pelado de eso se cae de ese palo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay demanda? ¿Y no son estudiantes? No son estudiantes, son pelados que van a jugar fútbol a una cancha que está dentro de la universidad y se meten en los palos. ¿Y están dentro de las instalaciones? Sí, señor. Sí, señor. Y ellos entran, a ver, hay una portería y por ahí tienen que pasar ellos para llegar a las canchas. Sí, señor, es una portería principal que por ahí se montan, o si no dejan pasar, se montan por la tapia, por allá. Bueno, pues hay dos cosas ahí, don Orlando. Pues esto no es de seguridad, eso no es el trabajo. Primero, yo le aconsejaría que se asesoraran por un jurídico, porque puede haber dos escenarios. Uno, que si ellos se montan por allá por la tapia, como usted dice, y son detectados pues por cámaras y evidencia, si le pasa algo a ellos, eso se llama, digamos que ahí no tienen responsabilidad solidaria en la universidad, ¿cierto? Sí, señor. Pero si ustedes admiten el acceso o la portería, no son estudiantes, porque todo estudiante tiene que tener un seguro estudiantil. Sí, señor. No son estudiantes. Y fuera de eso, la universidad no tiene una póliza de responsabilidad extracontractual para aquellos visitantes que no tienen nada de seguridad social ni póliza estudiantil, les llega a pasar algo ahí, los cubra. Si no la tiene y le llega a pasar, pasó por la portería, lo dejaron autorizar, la cámara identificó que el portero hasta le dio la mano y le dijo, bienvenido, mi hermano, hágale, entre. Y le llega a pasar algo en esa cancha o en cualquier parte, la universidad es solidaria con esa persona. O sea que hay demanda. Sí, claro. O sea, vuelvo y le digo, hay que revisar, yo le invito para que revise el tema con una persona jurídica y ellos se encargan de revisar qué pólizas y todas las cosas y ya. Pero otra pregunta, pero la ST no puede intervenir ahí. Ah, no. Darle una sensibilización a los jóvenes. No, porque esos no son trabajadores de ustedes, esos son visitantes. Sí. Y hay visitantes ilegales porque usted dice que se meten por arriba. Eso no tiene nada que ver con SST. Ah, bueno, mi tutor, gracias. Sí. La SST sí puede decir, cada vez que ingrese acá un visitante, un contratista o un proveedor, tiene que presentar en la portería la seguridad social, si no, no lo dejan entrar. En materia de que son visitantes, ¿cierto? Porque sí, ellos si los dejan entrar son visitantes y si les llega a pasar con las instalaciones de ustedes son del riesgo y entran en solidaridad, pero no porque sean trabajadores, o sea, no tiene nada que ver con SST, eso es otra parte, digamos, jurídica independiente de la parte de SST. Bueno, muchas gracias. No, eso tiene que ver con la parte de responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Con gusto. El 8.2 me habla de la preparación y respuesta ante emergencias.
Entonces, para esto yo tengo que cumplir con unos puntos donde me dice que el establecimiento tiene que tener planificado un plan de emergencias, incluyendo la previsión de primeros auxilios. Tiene que eso también me lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, me lo dice el decreto de 72. Yo tengo que tener una brigada conformada en primeros auxilios, tengo que tener botiquines, tengo que tener camillas inmovilizadoras, en fin. Tengo que tener entrenamientos y personal capacitado en esto. Tengo que periódicamente hacer ejercicios de respuesta planificada. ¿Qué significa eso? Simulacros. La norma ISO 45001 me dice que debo hacer pruebas periódicas, ¿cierto? Pero no me dice cada cuánto. El decreto 1072 que vamos a ver me dice que por mínimo una vez al año, pero usted puede hacer simulacros 3 veces al año, pero mínimo uno al año. La evaluación del desempeño, yo tengo que establecer qué por mejorar, cómo se van a hacer las comunicaciones y la provisión y la información de las personas en materia que puedan actuar en caso de una emergencia, la provisión y la formación para la respuesta planificada. O sea, yo tengo que formar, capacitar, entrenar, darles provisión de los recursos de la brigada de emergencias, y debo de comunicar toda esta información a los contratistas, a los visitantes, a los servicios de respuesta de emergencia, autoridades gubernamentales y comunidad local. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo diseño el plan de emergencias, yo se lo tengo que socializar a los colaboradores directos, a los visitantes, a los contratistas. De ejemplo, señor visitante, bienvenido a las instalaciones ACME. En caso de emergencia, dirige el punto más cercano. Este es el plano de evacuación, este es el punto más cercano donde usted está en estos momentos ubicado. Tenemos equipos para control de incendios, donde tenemos unos extintores, tenemos rociadores, tenemos una brigada de emergencia. En caso de que usted tenga una condición de salud, repórtela a este número, o por favor, obture este botón. En fin, como usted quiera organizar su plan de emergencias, pero sí se le tiene que socializar a los contratistas, a los visitantes, a los que están al lado. Ay, que es que yo tengo acá una planta química y al lado hay 2 colegios. Ustedes los tienen que socializar a los colegios. No sé si ustedes hace poco tuvieron la noticia sobre una empresa en los llanos de enjambre de abejas, de apicultura, y tenían un poco de estas granjas apícolas, y resulta que al lado había un jardín, y no se sabe por qué todas estas abejas migraron y fueron a atacar a los niños. Y llegó la defensa civil, y llegó bomberos, y bueno, con una evacuación lúdica pudieron rescatar a todos los niños a salvo sin picaduras. Imagínense, el colegio y los padres de familia, ¡pum!, pueden ir a demandar a esa empresa de apicultura. Y si no tenían plan de emergencias, mucho más. O sea, no es tan importante que el plan de emergencias, o sea, es un requisito de ley. Esto no se quiere, no quiere. La norma, la ISO, lo establece para las personas, para las empresas que quieran, digamos, estandarizar esta norma. Pero vamos a ver que el decreto de 72 exige mucho más cosas en materia de seguridad en emergencias, porque es un capítulo que muchas empresas no lo cumplen. Muchas empresas no lo cumplen. Bueno, yo creo que hasta acá va nuestra presentación, porque ya nos quedan los capítulos 9 y 10 para terminar esta norma. Preguntico yo, por favor. Les quiero colocar acá. Preguntas al momento mientras que yo les comparto acá una cosita en la pantalla. ¿Cómo les pareció? ¿Qué aporte tienen? ¿Qué sugerencias tienen para mejorar? No hablen todos al mismo tiempo. Alejandro, Cuente, Carlos.
sabes que, bueno, yo lo dije la primera vez que mostraste un cuadro. Yo estoy haciendo como una especie de guardando más o menos porque ese es mi material de estudio. Pero cuando presentes un cuadro así, que a veces me salen las letras borrosas, yo creo que a nuestros compañeros también, hagamos como un pequeño acercamiento y nosotros poderle tomar, así sea un capture, porque no, me queda difícil. No, yo les voy a regalar esa información. Genial. No. Si quieres, va teniéndola ahí y usted me dice, ay, Alejandro, me regala la información de esto. O sea, la información que usted necesita que yo le regale es con mucho gusto. Inclusive cuando vamos a ver la implementación, que Alejandro, regáleme el formato de matriz legal, de matriz de integración de peligro, yo se lo regalo, eso no hay lío. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a mirar los últimos dos numerales de la norma, la evaluación de desempeño y la mejora continua, para que terminemos ahí. Y comencemos en materia con el decreto de 72. Entonces, yo les envié este formato. Si no sé, o sea, yo se los envié al inicio, ¿cierto? Si no lo tienen, yo vuelvo y les envío ahorita a John para que por favor ustedes lo tengan. Acá, en este capítulo 6, es donde vamos a comenzar a trabajar en la próxima. ¿De acuerdo? En este capítulo 6. Por favor, durante esta semana, vayan rayando esta norma, vayan leyéndola, vayan interactuando con ella. Dice, ay, mira, que esto no lo entiendo bien, para que Alejandro me lo complemente, ¿sí? Entonces, yo sé que es un poquito extensa, son 28 páginas, pero lo que le pido el favor es que la vayan familiarizándose con ella, ¿de acuerdo? Para que podamos ver rápidamente y podamos ir haciendo ejercicios de implementación. O sea, bueno, eso me lo pide la norma, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Listo? Y también, ¿alguien me iba a decir algo? Perdón. Profe, ¿ese empieza el capítulo 5? Capítulo 6. ¿Empieza desde cuándo? ¿Capítulo 6 o 5? Capítulo 6. Porque aquí dice capítulo 5 del Consejo Nacional de Riesgos Laborales. No, capítulo 6. Más bajito. Sí, profe, No, capítulo 6 donde dice Sistema de Gestión de la Seguridad del Trabajo. Acá lo estoy señalando, vea. Sí, señor, aquí está. Sí, señor. De ahí para abajo. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, señor. No sé si entendí mal o porque usted la hizo, no es una norma vigente legal. No, a ver. Les explico brevemente. La ISO es la Organización Internacional de Estándares. Sí, señor. Ellos sacan estándares, o sea, la ISO 45001, la ISO 9001 y muchas otras ISOs que son estándares que no son, o sea, no son temas legales o jurídicos que las empresas sí o sí tienen que cumplir. Son un modelo, son una guía que las empresas pueden, digamos, tener la opción de basarse para implementar ciertos sistemas de gestión. Para el caso de Colombia, usted aplica el decreto 1072 y la resolución 0312, que vamos a ver en la próxima. Ahora, usted puede complementar una y la otra, eso lo vamos a ver luego, lo complementa. Sí, señor. ¿Sí? Pero no es una camisa, o sea, no es, digamos, algo legal. ¿Sí? Sí, señor. ¿Eso está contemplado en alguna ley? ¿Qué, perdón? Que no está contemplado legalmente, la ISO en Colombia. O sea, no hay una ley que me diga, no, ustedes no se pueden basar en la ISO. No me explico.
Tipo, yo cambio aquí la cámara. A ver. Usted, por ejemplo, es fabricante de cascos. Usted quiere fabricar cascos para motos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, usted dice, bueno, yo quiero fabricar cascos para motos, pero yo no sé cómo se hace un casco para moto, ¿cierto? Entonces, usted va a la parte legal colombiana. Dame un segundito, yo... O sea, para la parte, la pantalla. Usted va, usted dice, bueno, yo soy fabricante de cascos, entonces voy a colocar normas legales, Colombia, fabricación de cascos, motos. ¿Cierto? Entonces resulta de que acá dice, la nueva norma para cascos de moto, ¿cierto? Y usted dice, el ministerio expide una norma para cascos de moto, el Ministerio de Transporte. Listo. Acá está la resolución. Entonces yo digo, listo, voy a mirar esta norma. Y entonces acá le dice la norma del Ministerio de Transporte de que si usted va a fabricar cascos, ¿qué debe de cumplir esos cascos? ¿Sí me entiende? Los requisitos. Sí, porque son requisitos ¿qué? Legales en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces usted comienza a fabricar el casco, y usted dice, yo necesito certificar la empresa en calidad, que yo estoy haciendo los cascos también basado en un estándar internacional. Entonces usted dice, bueno, voy a mirar si hay una ISO para la fabricación de cascos. Entonces me dice que hay una norma europea, que hay una norma DOT, que eso es americana, y que hay una norma NTC, que es la norma técnica colombiana, pero no me dice que tengo que tener ISO. Entonces, si yo voy a fabricar cascos, me voy a seguir bajo estos lineamientos de estos estándares que me piden estas tres de acá, la europea, la americana o la norma técnica colombiana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la ISO 45001 versus al decreto de 72? La ISO 45001 o la ISO es una organización, digamos, sin ánimo de lucro. O sea, ellos no son ni jueces, ni magistrados, ni abogados, sino que ellos son un grupo de expertos que se dedican a hacer estándares, ¿cierto? Sí, estándares de calidad. Estándares de calidad, estándares de seguridad, estándares ambientales, estándares de seguridad informática, estándares de seguridad vial, en fin, ¿cierto? Tienen muchos estándares, pero no es que sea ley lo que ellos publican a nivel internacional, ¿cierto? Profe, pero usted recuerda que una vez, años anteriores, dijeron que si el casco no tenía el ISO por detrás, no era calidad. ¿Sí supo eso? No, era, bueno, era el DOT o bajo un estándar NTC DOT o europeo, pero no era la parte de ISO 9001.
Pero no nos desenfoquemos que cascos, que es SST, porque nos desenfocamos. Enfoquémonos a que todos los participantes tengan claro. La ISO 45001 es un estándar internacional para que una empresa en algún momento lo implemente y se pueda certificar a nivel internacional, ¿cierto? El decreto 1072 y la 0312 sí es un requisito de ley. Sí, es un requisito de ley. La legislación colombiana, entonces, que es un requisito, un debe. Exactamente. Entonces, ¿cuál aplico yo en la empresa? El decreto 1072 y la resolución 03/2019. Yo me quiero certificar internacionalmente bajo la ISO 45001. Entonces, fuera que usted tiene el cumplimiento legal de SST en materia de requisito del Ministerio de Trabajo implementado en su empresa, que sí o sí uno tiene que tener, usted legalmente le va revisando la norma ISO 45001 o el estándar, es que no lo llamamos norma porque si no se confunden de pronto norma, es que es una norma que tengo que cumplir, no, un estándar, y lo va revisando, el estándar ISO 45000 me pide que tenga una política, pero el decreto de 72 dice que tengo que tener una política así o así, y ya la tengo, listo, ya cumplí con ese estándar, que tengo que tener un plan de preparación y respuesta de emergencia, el decreto de 72 me dice que tengo que tenerlo también, listo, ya cumplí con ese estándar, y así sucesivamente. Pero le repito, no es requisito legal cumplir con la ISO 45001, pero sí es requisito legal cumplir con el decreto 1072 y resolución 0312. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la aclaración, profe. Okay. Bueno, no siendo más, les agradezco por el tiempo, que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Entonces, les iba a comentar, les voy a compartir también la 0312 del 2019 para que la tengan en físico y vamos a comenzar a trabajar en la próxima en equipos, donde vamos a colocar unos talleres, entonces vamos a ir viendo el decreto de 72 y cómo se implementa. Vamos a ver con ejemplos, en algunos vamos a colocar ejemplos, yo les comparto material para que ustedes los tengan. Luego en algunos vamos a hacer talleres en clase para que vamos aclarando dudas de cómo se implementa hasta que terminemos el decreto de 72. Hoy era la clase número 3. La idea era haber terminado hoy la ISO 45001. Entonces, para la siguiente clase, que es la cuarta, se me preocupa porque ya son 8 clases. Entonces, para la cuarta clase, vamos a ver decreto de 72, resolución 0312 y la implementación. En la quinta también vamos a terminar de ver la implementación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el sistema de gestión de seguridad es como lo que ahorita está de boom, porque es normativo, ¿cierto? Para la sexta clase, vamos a ver la ISO 14001, la ambiental. Entonces vamos a ver esas 4 horas de derecho para que la tengamos ahí presente. En la quinta clase, en la séptima, perdón, vamos a ver ISO 9001, que es la parte de calidad. Y en la última vamos a ver auditorías internas. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Listo? Agradeciéndoles a ustedes por la participación. Dios los bendiga.